Bienvenidos mi gente bonita al canal. El día de hoy vamos a hablar de cómo dejar de victimizarme y hacernos así y echarle la culpa a todo el mundo, al gobierno, a mi ex esposo, a mis papás, a mis hijos, a este cuerpo, a la genética, a todo lo demás, menos a mí. Entonces este es un video lleno de chingadazos amorosos, entonces si no te gustan, de una vez apágale por favor, porque te va a doler, pero te va a gustar y te va a ayudar además. Dice un amigo por ahí, verdades que te emputan pero que te hacen crecer. Me encanta esa frase de mi amigo Kervin. Entonces pues el día de hoy vamos a usar esa inspiración y además me acaba de llegar que agradezco muchísimo de una usuaria de Instagram en donde el día de hoy posteé que por favor me pasaran algún de comentario, un testimonio de cuáles han sido los cambios que ustedes han vivido, y lo primero que sucede es que justamente se hacen responsables de su vida, toman las riendas de sus decisiones, se dan cuenta que ustedes son las más poderosas y que ustedes son las personas que tienen toda la capacidad y todo el poder de crear esa vida de ensueño, y que cualquier cosa que suceda afuera, ya sea que haya pues una circunstancia externa como es la política o como en este momento están viviendo mis paisanos de Acapulco el tema del huracán, pues simplemente que sepas que a pesar de todas esas cosas que tú no puedes controlar y que son inevitables en la vida y que van a suceder en tu existencia, puedes tú decidir generar una actitud diferente, tomar decisiones diferentes, generar una conexión distinta. Entonces, el día de hoy quisiera como ir desmenuzando algunas cosas que, si bien lo vemos dentro de la sesión de registros akáshicos, muchas veces no es suficiente durante la sesión, y muchos de ustedes se van al taller de Reconociendo mi Interior, en donde trabajamos mucho más de manera como más consciente todos estos temas en donde yo siento que la vida me pasa, que incluso hemos tenido comentarios como de, ay, es que el universo no me quiere, Dios no me quiere, soy la guerrera favorita de Dios, y es que mis papás me hicieron, es que mi marido me puso el cuerno, es que tuve algún tipo de abuso, y todas estas son cosas que son válidas y está bien, y se vale victimizarse por un momento. Y aquí una de las cosas que quiero primero generar es cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es cuando alguien me da un golpe o cuando alguien me dice una grosería y en ese momento me duele, pero el sufrimiento es alargar esto como pensamiento en mi mente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me estoy victimizando? Que me encuentro todo el tiempo dándole el poder y la responsabilidad a la persona que me lo hizo. Le estoy dando el poder y le estoy dando todo mi atención, toda mi energía a ese hecho que realmente no es un hecho que me genere a mí algo que en este momento me esté pasando. Por lo tanto, cuando yo me encuentro victimizándome constantemente, ay, es que no sé, el gobierno de nuestro país no genera trabajos, le estoy dando mi poder de decisión, le estoy dando mi libertad a la política, le estoy dando mi libertad al hecho de que alguien hizo algo que iba en contra de nuestros acuerdos, como lo es una infidelidad. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, casos de abuso, que esto es algo desgraciadamente muy común en nuestra práctica, tenemos una generación en la cual muchas de las mujeres o de las niñas fueron abusadas, y es una cantidad impresionante, y a nosotros nos genera muchísima tristeza y mucho reto el apoyar este tipo de mujeres. Muchas veces lo que encontramos es que el problema fue que no hablaron a tiempo. El problema fue que cuando le dijeron a sus padres, los padres no lo creyeron, o le dijeron a su mamá, y como su mamá también fue abusada por un sistema parecido, el tío, el primo, el hermano, el abuelito, etcétera, entonces la mamá lo toma como algo normal o lo toma como algo que se tiene que tener en secreto, y ahí genera la victimización. Y entonces 10 o 20 o 30 años después yo sigo anclada ante ese hecho en el cual no se generó justicia de acuerdo a lo que yo necesitaba. Y me quedo con este ejemplo porque es un ejemplo en donde una niña es víctima realmente, en donde no tiene el poder
poder de decir las cosas como eran, que muchas veces no tiene una definición de lo que pasó, que no sabe si fue bueno, si fue malo, si su cuerpo disfrutó o si estaba buscando, si no era algo que ella no quisiera, si desgraciadamente fue alguien de poder o alguien de familia y era la única manera en la que esta niña estaba recibiendo amor por la parte masculina. Todas esas cosas dentro del cerebro de una niña en ese momento no se comprenden, y cuando somos adultas y nos damos cuenta de lo que pasó, entonces ahí es donde entra esto y dices, ¿cómo es posible que me pasó esto? Y te genera un dolor muy profundo y un trauma muy profundo y algo que no puedes controlar internamente. ¿Por qué? Porque eras una niña y no podías hacer nada. Probablemente no había esta cultura en tu casa de hablar con alguien más. Y entonces cuando yo tengo un proceso tan doloroso como este y no sé cómo solucionarlo, ¿qué es lo más fácil o lo único que pasa o lo más rápido que pasa? Es que me convierto en una víctima el resto de mi vida. Y entonces le cedo todo mi poder a ese abusador, a ese tío, a ese abuelo, a ese hermano, a esa persona que estaba en esa casa y que a mí me dejó y que mis padres no me pusieron atención. Y entonces te das cuenta que todas las cosas como adulto que tuvieron que haber pasado para que ese momento se diera durante mucho tiempo además. Y te das cuenta que la responsabilidad como niña era abrir la boca y decir qué es lo que estaba pasando y levantar la mano y decirle a tu mamá, y si tu mamá no, y luchar. Sin embargo, ¿qué pasaba? Pues que nuestra educación era calladita te ves más bonita, seguramente tú lo provocaste, tú no eres nunca, ¿cómo voy a pensar de eso de mi hermano si fue el hermano de la mamá o del papá? ¿Cómo crees que tu abuelo te va a hacer eso? Y desgraciadamente es una realidad que el día de hoy está dañando a muchas mujeres en cuestiones mentales, físicas y emocionales. Por eso pongo este ejemplo, porque es uno de los ejemplos que más dolor me causan, porque soy mamá de una niña de 8 años y porque además me toca atender a muchas de ustedes que tienen la confianza de decirme qué les pasó. Entonces aquí simplemente cómo es que cambio de un suceso tan gravoso, tan fuerte, en donde me echaron a perder la infancia, me echaron a perder mi relación con los hombres, me echaron a perder mi inocencia, y cómo cambio todo eso a hacerme responsable, empoderarme y sanar esa herida. Ahí es donde lo primero que nosotros decimos es: no lo tienes que hacer sola. No estás sola, realmente no lo estás, y además creo que no lo podemos hacer solas ni solos si eres hombre, porque también desgraciadamente tenemos a muchos niños varones que también pasaron por este proceso. Sin embargo, nuestra población de personas aquí en Espiral de Lis y en Diventare pues es el 90-95% mujeres, porque los hombres mucho menos se atreven a hablar de sus emociones. Si las mujeres es difícil, los hombres es casi imposible. Entonces, si tú eres una persona que requiere de ayuda, que requiere de acompañamiento, lo primero que necesitas hacer es buscar a un terapeuta. Y no lo estoy diciendo porque te vengas aquí con nosotros, porque nosotros no somos especialistas en abuso. Esto lo tiene que tocar un psicólogo de la mano con desprogramaciones energéticas subconscientes, karmáticas y de linaje. Entonces, así como yo toco la parte mental con una terapia tradicional, también por otro lado vamos a tocar todas las cosas que están alrededor de ese abuso. Desgraciadamente, karmáticamente y por linaje traemos esta historia de abuso hacia las mujeres. Traemos esta tristeza grabada de no poder hablar. Entonces, ¿qué es lo que me toca? Probablemente la generación que estamos atendiendo ahorita son muchos eslabones en los cuales venimos a romper todas las tradiciones familiares, todas las programaciones familiares y todas las programaciones de linaje, y por eso todo el mundo anda haciendo constelaciones, registros akáshicos, carta natal, y quiero sanar. ¿Por qué? Porque soy consciente de que yo no tenía el poder en ese momento, pero ahorita sí tengo el poder de generar un cambio. ¿Para qué? Para mi vida. ¿Para qué? Para que esa tristeza la pueda soltar, para saber también cuál fue la circunstancia de la persona que abusó de mí. Porque aquí siempre hablamos de la víctima, pero no sabemos lo que pasaba del otro lado. No sabemos si esa persona tenía una educación, no sabemos si esa persona tenía una frustración o si realmente tiene un problema
la cabeza. ¿Por qué? Porque era lo que se les enseñaba a los hombres también. Entonces, ni uno ni otro tiene la culpa. Y aquí tendríamos que culpar a la sociedad, a la educación, a la herencia, a los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, pero todas esas cosas solamente son adornos. Al final, yo puedo decidir que el día de hoy eso ya no me va a determinar como persona. Que eso que me pasó, ya sea que fue un abuso, ya sea que fue una infidelidad, ya sea que me corrieron de mi trabajo, ya sea que me quitaron mi casa, ya sea que tengo una enfermedad, todas las cosas las podemos tocar desde la responsabilidad, tocar desde la valentía. Del día de hoy decido diferente. Yo no soy tan diferente a ti. Yo te he contado todas las cosas que viví durante mi infancia. No soy víctima de abuso, gracias a Dios, pero yo viví en un espacio en donde mi papá golpeaba a mi mamá a niveles de hospitalización, a niveles súper fuertes, en el cual tuvimos que vivir violencia constante por parte de él. En el caso de mi mamá, teníamos una disco y entonces siempre había armas en mi casa. ¿Por qué? Pues porque teníamos miedo de que alguien viniera borracho, drogado o lo que sea a tocar a nuestra puerta y sucediera algo. Gracias a Dios nunca sucedió nada porque Dios es muy grande y estuvimos muy protegidos, pero simplemente yo me victimicé durante muchos años, muchos años, porque mi papá era violento y nunca estuvo, porque mi mamá tuvo este negocio y nunca pudo ponernos atención, porque era mamá de 4 y porque tenía mucha chamba. Ya cuando lo veo desde el lado de la responsabilidad, digo, ajá, eso pasó, no lo puedo cambiar. Esa es mi historia, porque mi hija falleció a los 2 días de nacida hace 11 años, porque mi ex esposo hizo X o Y cosa, porque, no sé, la empresa en la que yo trabajaba pudo haber sucedido cualquier cosa. Sin embargo, el día de hoy decido que voy a contar mi historia diferente, que eso que mi papá no me dio va a ser una ventaja el día de hoy. ¿Para qué? Para ser una mujer independiente, que eso que yo no aprendí del amor de un hombre, el día de hoy lo voy a construir, porque como no tengo idea de lo que tiene que ser, entonces tengo la oportunidad de construir mi historia desde cero, que puedo realmente generar ese amor, que puedo realmente generar ese soporte a través de ¿qué? De otros ejemplos que gracias a Dios mi padre no estuvo, porque si hubiera estado mi programación habría sido totalmente diferente, pero eso lo elijo yo desde la responsabilidad, que gracias a que el presidente de la República el día de hoy es AMLO, pues mi hermano tiene un desarrollo y yo puedo hacer una inversión y lo tengo que usar a mi favor, y que los impuestos cambiaron, pues ahora lo voy a usar a mi favor para generar una nueva forma de hacer impuestos. Entonces todas las cosas las puedes ver como una desgracia o todas las cosas las puedes ver como una oportunidad, ya sea de sanación, de negocio o de cambiar. Que si, no sé, mi familia nunca se supo alimentar correctamente, bueno, entonces tengo la oportunidad de saber cómo no me debo de alimentar el día de hoy y generar un nuevo proceso de alimentación. Que si en su momento yo no pude hablar porque fui víctima de un abuso, el día de hoy tengo la oportunidad de decirle a mi hija la forma diferente de hacer, de hablar por todas esas primas por las que no se habló, de levantar la voz y que no vuelva a pasar con alguien más. Entonces, pero si yo no lo vivo, si yo no lo entiendo, si yo no me encuentro en la empatía de saber lo que sucede con alguien más, entonces no puedo generar una solución. Entonces, pues simplemente es una manera de decir, esto pasó, estos fueron los hechos, fui víctima de algo, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Y todo es un chip en tu cabeza, que no es rápido, no es instantáneo, no es un botón que voy a picarle aquí a mi cerebro y decir, ¡tum!, ya no voy a ser víctima, ahora voy a hacerme responsable de mi vida, pero sí son cosas que poco a poco puedo empezar a generar para poder cambiar el rumbo de mi historia. Así que te invito el día de hoy a observar tu historia, observarte cómo cuentas las cosas, observarte si estás anclada en un pasado que no puedes soltar y realmente darte cuenta que a la única que le hace daño es a ti, a nadie más. Porque quien te hizo daño, te lo hizo y tiene sus consecuencias karmáticas, físicas, mentales y demás. Y él o ella tendrá su propia consecuencia, pero quien realmente tiene el poder de decisión y de perdonar eres tú.
Así que te invito a que te analices esto, que te hagas estas preguntas y que te acerques a nosotros al taller de Reconociendo mi Interior, porque durante 8 semanas te vamos a llevar de la mano durante estos procesos que te pueden ayudar a realmente perdonarte a ti misma. Nos vemos la próxima semana.